Muy buenas. Vamos a hacer la revisión de las tres lecturas cortas colgadas en la página virtual cisnerosmilaula.com. Las tres primeras se basan en la siguiente lectura. Musas heliconiadas. Fragmento. Comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz, con himnos a Zeus, portador de la égida. Tomado de Hesiodo, Teogonía, Salamanca Luz, Molécula y Vida, año 2008. Ahí vemos una flor, una foto, que dice Floris, France, Atenea, junto a las musas, 1560. Al leer, podemos darnos cuenta que la primera pregunta tiene que ver con información que está de manera implícita en el texto. Según el texto, las musas heliconiadas inspiran a través de, si podemos ver aquí, ustedes podrían pensar que podría ser cantos y la danza, las palabras y la limpieza no está muy concreto. Sin embargo, se siembra la duda entre estos dos, entonces hay que escoger uno de los dos. Mirando bien en torno, ya la pregunta comienza: comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas. Entonces ellas inspiran por sus cantos. Aquí lo podemos ver aquí, lo podemos ver después en la lectura donde se habla de su maravillosa voz, sus himnos, ya los deliciosos coros, o sea, todo lo que son palabras como delicioso, maravilloso, son palabras inspiradoras. Por eso la correcta viene siendo sus cantos. La segunda pregunta dice: Hesiodo afirmó que en el monte Helicón conoció a las musas que lo llevaron a escribir. Cuando dicen que forman bellos y deliciosos coros en la cumbre de Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies, la palabra destacada se relaciona con cimbrearse sobre los pies, alegrarse vivamente sobre los pies, no tiene sentido. Reírse vivamente sobre los pies, tampoco. Caerse vivamente sobre los pies, la correcta aquí de cimbrearse es la palabra moverse vivamente sobre sus pies. Y por último dice: el monte Helicón es una montaña que queda en la región de Tespias, en Grecia. El fragmento anterior escrito por Hesiodo pertenece a la literatura griega y en su contenido se exaltan. Vamos a mirar qué se exaltan aquí. Las artes y las letras, si podemos mirar, ahí no se exalta nada relacionado con las artes y las letras. Los elementos naturales, pues sí, cuando vemos aquí que habla la grande y divina del Helicón, la montaña grande y divina, estas palabras grande y divina son adjetivos de exaltación. Al igual cuando dice por aquí el divino Olmeo, también Olmeo es un lugar, está utilizando palabras de exaltación. Entonces lo que está exaltándose de aquí son los lugares divinos. Los lugares divinos. No pueden ser los elementos naturales, los personajes imaginarios, sino los lugares divinos. Si hiciste eso y contestaste de esta manera, lograste un 100% en esta primera fase. Bien, seguimos con la segunda lectura, que dice así, como título lleva: la alegoría de la línea. Pues lo diré otra vez, contesté, y lo entenderás mejor después del siguiente preámbulo.
Creo que sabes que quienes se ocupan de geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuesto los números impares y pares, las figuras, tres clases de ángulos y otras cosas emparentadas con estas y distintas en cada caso. Las adoptan como hipótesis, procediendo igual que si las conocieran. Y no se creen ya en el deber de dar ninguna explicación ni a sí mismos ni a los demás con respecto a los que consideran como evidente para todos. Y de allí es de donde parten las sucesivas y consecuentes deducciones que le llevan finalmente a aquello cuya investigación se proponían. Tomado de Platón, República, libro sexto, Salamanca, Gredos, 1989. Una vez mirada la lectura, pues ustedes la han debido dar una segunda lectura más rápida. Vemos la primera pregunta, nos dice: el párrafo del fragmento presenta un diálogo del autor con una idea que va a ser desarrollada a lo largo del texto. Por esta razón es de corte. Cuando nosotros vemos textos donde hay diálogos, en los diálogos se genera una narración, se genera ese estilo en donde vemos que alguien cuenta cómo están sucediendo las cosas. Efectivamente, aquí la respuesta correcta es narrativo, no puede ser descriptivo, que los textos descriptivos se encargan simplemente de, con una gran cantidad de adjetivos, describir a una persona, un lugar, un sitio o una idea abstracta. Argumentativo, cuando se defiende una idea, de pronto, por ser un texto filosófico, ustedes podrían pensar que es argumentativo. De hecho, ahí Platón plantea distintas posiciones que podrían llevar a esto, pero basándonos en este texto, en este fragmentico que estamos analizando, ese carácter que tiene el texto es narrativo. Y explicativo son aquellos textos que explican una teoría, una hipótesis, como por ejemplo cuando hablamos de la célula, cuando hablamos de algún tema específico. Son los textos que vemos en los libros o en los artículos científicos. Pasando a la segunda pregunta, dice: en el texto, el título "La alegoría de la línea" puede interpretarse como. Cuando veamos la palabra alegoría, para ustedes es algo nuevo, no creo que la mayoría de ustedes la conozcan, pero a partir de ahora vamos a comenzar a construir un vocabulario concreto que nos permita batear estas preguntas de las IFES de manera segura. Alegoría significa representación o símbolo. O sea, cuando vemos aquí, sería como el símbolo de la línea o la representación de la línea. Entonces busquemos algo muy significativo que se acerque. Una exaltación de la línea no viene siendo. Aquí vemos un símbolo acerca de el concepto de la línea. Este sería el que más se acerca. Una crítica a las matemáticas, pues no. Una incitación tampoco. Entonces aquí la correcta viene siendo la B, que dice un símbolo acerca del concepto de la línea. En la parte 3, la pregunta 3 dice: el texto realiza una explicación acerca de lo concreto de las ciencias llamadas. Si vemos aquí, se mete con las matemáticas, con las figuras geométricas. Estas ciencias no son ciencias sociales. Las ciencias sociales se encargan de analizar los fenómenos de la sociedad, del hombre, en la historia. Tampoco son ciencias humanas. Las ciencias humanas tienen que ver mucho con la mente, con la psicosis, con la psicología, con el pensamiento del hombre, y no son ciencias exactas. Y ciencias naturales, pues podrían considerarse porque estudian la naturaleza, pero más que todo las podemos clasificar como las ciencias exactas, ya que la matemática siempre es precisa, al igual la geometría, la aritmética. Entonces la respuesta correcta viene siendo la B, ciencias exactas. Bien, ahora por último leemos el esquema y respondemos las tres siguientes preguntas. Este esquema es tomado de la misma lectura del libro de la República de Platón, en el fragmento titulado La alegoría a la línea.
Aquí vemos cómo Platón se hace un esquema del libro de Platón en donde se traza una línea aquí en donde se dividen dos conceptos, la realidad sensible y la realidad inteligible. En la realidad sensible vemos todo lo que tiene que ver con las sombras, las imágenes, las cosas. Todo esto conduce a lo que viene siendo el mundo sensible que nosotros percibimos. Ahí entran las imágenes, las cosas, y es a lo que este mundo es el mundo de las opiniones, el mundo de las cosas que cambian, de las cosas que son. Pero existe otro mundo, otro mundo que es el mundo inteligible, en donde se parte de los objetos lógicos, matemáticos, de las ideas, lo que da la razón discursiva. Este mundo inteligible da pie a los objetos matemáticos, a las ideas, y es lo que se conoce como ciencia, que son esos referidos a la ciencia. Nosotros podemos hacer una lectura rápida de esto y ver dos tipos de mundos: el mundo de las ideas, el mundo de las cosas imaginarias, de las imágenes, de las creencias, y de lo que existe verdaderamente, que se considera como la ciencia, que se puede probar. La pregunta 1 dice: según el texto de Platón acerca de la alegoría de la línea, quienes se dedican a la geometría o aritmética dan por supuestas sus hipótesis. En este caso, en la gráfica podrían ubicarse si nosotros vamos a ubicar la geometría y la aritmética, no la estaríamos ubicando en el mundo de las opiniones, que es la realidad sensible, sino en la realidad inteligible. Y en esta parte de la realidad inteligible tendríamos que mirar cuáles de estos casa aquí en esta área del esquema. Por ejemplo, la coordenada de la creencia está en este lado, no podría ser. La realidad sensible, mundo o realidad es lo mismo, está también de este lado, no corresponde a la realidad inteligible que estamos buscando. La coordenada de las ideas, si miramos aquí las ideas, vemos las ideas aquí, también vemos que en esta coordenada pues la matemática encaja precisamente en los objetos lógicos que están aquí y que es parte de este mundo. Entonces la correcta no podría ser esta, sino los objetos lógicos. Por lo tanto, ahora procedemos a la segunda pregunta. Dice: para Platón hay dos realidades, la sensible y la inteligible. Ahí, como podemos ver, la sensible y la inteligible. Al observar el esquema puede decirse que la realidad inteligible, o sea, esta realidad inteligible, vamos a mirar, está conformada por creencias. Las creencias no, las creencias están en la realidad sensible. Está constituida por las cosas palpables. Las cosas palpables son el mundo sensible, no podría ser ese. Pertenece al mundo de la imaginación. La imaginación viene siendo el sensible. Entonces la correcta corresponde al mundo de la lógica. Este mundo de la lógica es el que viene siendo la respuesta correcta. Y por último tenemos la palabra sensible. Si vemos la palabra aquí, sensible, tiene varios significados. Es polisémica, porque la palabra polisemia la conocemos en el lenguaje que le enseñan sus profesores en 10 y en 11. Una palabra es polisémica cuando tiene distintos o varios significados. Aquí la correcta es la B,